Muy bien, vamos a continuar con estos videos con el primer ejercicio de distribución binomial que dice lo siguiente. Una planta manufacturera lanza una corriente continua de piezas electrónicas durante el año. Bajo condiciones normales, el 5% de las piezas producidas son defectuosas. Si se eligen al azar una muestra aleatoria de n piezas, literal A, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos de ellas resulten defectuosas? Literal B. ¿Cuál es la probabilidad de que las 10 sean defectuosas? Literal C. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos piezas sean defectuosas? Muy bien, vamos a resolver este problema iniciando con el literal A, que es que de estas 10 piezas quiero saber cuál es la probabilidad de que exactamente dos de ellas sean defectuosas. Muy bien, resolvemos. Muy bien, como nos podemos dar cuenta, nos habla de cierto problema en el cual una planta que fabrica piezas electrónicas, bueno, fabrican muchas, pero ellos toman una muestra de 10 de ellas. Es decir, que aquí el experimento aleatorio es examinar piezas y ver si es defectuosa o no. Entonces vemos que el problema me dice que n vale 10. También me dice que hay un 5% de que se sabe de que las piezas son defectuosas. Entonces P, que es la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de encontrar una pieza defectuosa, es de un 5%, significa que es de un 0.05. Una cosa importante que cuando estemos trabajando con probabilidades y las probabilidades se nos den en porcentaje, ese porcentaje hay que convertirlo a su forma decimal. No hay que tomar directamente el 5%, es decir, recordemos que las probabilidades siempre son valores comprendidos entre 0 y 1, entonces es incorrecto decir que la probabilidad sería 5. Entonces ese 5 que representa porcentaje, hay que convertirlo a su forma decimal. Ahora bien, si P vale eso, ¿cuánto valdría Q? Recordemos que Q es el complemento de 0.05, es decir, 1 menos 0.05. Nos podemos dar cuenta que Q vale 0.95. Vamos a recordar que la fórmula para una distribución binomial es la siguiente: n combinado con x por p a la x por q a la n menos x. El literal A nos dice cuál es la probabilidad de que de estas 10 piezas exactamente 2 sean defectuosas. Es decir, me están preguntando por la probabilidad de que x sea exactamente 2. Es decir, el valor de x vale 2. Si reemplazamos en nuestra fórmula, obtendríamos n, que n sabemos que vale 10, x vale 2, p que vale 0.05, elevado, observen, a la x, ¿cuánto vale x? 2. Por q, ¿cuánto vale q? 0.95, elevado a la n, ¿cuánto vale n? 10, y x que vale 2, es decir, a la 10 menos 2, que de una sola vez le podemos colocar 8. Y entonces en la calculadora podemos obtener que la probabilidad de que salgan exactamente dos piezas defectuosas es igual. Hacemos en la calculadora 10 combinado con 2 que multiplica a 0.05 elevado al cuadrado por 0.95 elevado a la 8. Si hacemos esto en la calculadora podemos observar que la probabilidad es de 0.0746. Nos acostumbraremos de aquí en adelante a las probabilidades colocarlas con 4 cifras decimales. Si la cuarta cifra es necesaria aproximarla, dependiendo de la quinta cifra, si es mayor que 5, aproximamos la cuarta cifra. En este caso, la probabilidad sería 0.0746 de que de las 10 piezas que yo elegí, 2 salgan defectuosas. Es decir, que es muy poco probable, dado que esto es una probabilidad bastante pequeña, de que al seleccionar 2 me salgan defectuosas. Muy bien, pasemos al literal B.
Observemos que el literal B dice, ¿cuál es la probabilidad? Observemos que el literal B dice, ¿cuál es la probabilidad de que las 10 sean defectuosas? Muy bien, entonces, nuevamente, el total de piezas son 10. La probabilidad sigue siendo la misma de 0.05. La probabilidad de fracaso o que no ocurra sigue siendo de 0.95. Y recordemos que la fórmula me dice que la probabilidad de que x sea igual a un x en particular es n combinado con x por p a la x por q a la n menos x. Y me están preguntando por la probabilidad de que x sea exactamente 10, es decir, la probabilidad de que exactamente las 10 sean defectuosas. Aquí en este caso x vale 10. Hacemos entonces la aplicación, n vale 10, 10 combinado con x que también vale 10, por p que es 0.05 elevado a la x que vale 10, por q que es 0.95 elevado a la n que vale 10 menos x que también vale 10. Es decir, 10 menos 10 que de una sola vez le colocaremos 0. Es decir, que la probabilidad de que x sea 10, o decir, que la probabilidad de que las 10 sean defectuosas es igual. Lo hacemos en nuestra calculadora y obtenemos 10 combinado con 10 por 0.05 elevado a la 10 por 0.95 elevado a la 0, que nos da un resultado sumamente pequeño. El resultado que nos da es, si ustedes observan en su calculadora, aparece 9.765625 por 10 elevado a la menos 14. Entonces nosotros vamos a escribir como 9.7656, porque el que sigue es 2, no lo aproximamos, por 10 elevado a la menos 14. Para tener una idea de qué tan pequeño es este valor, el por 10 a la menos 14 indica el número de ceros que hay que recorrerse desde el punto decimal. Es decir, que sería 0 punto y aquí 13 ceros. Aquí 0, 0, 0, 0, muchos ceros. Y al final el 97,656. Entonces observen que ese número es prácticamente pequeño. Es decir, es muy cercano a cero. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que las 10 piezas que yo seleccione al azar, las 10 salgan defectuosas, es prácticamente, podríamos decir que es prácticamente imposible de que las 10 salgan defectuosas. Muy bien, para finalizar con este ejercicio, vamos a resolver el literal C. Recordando que el literal C nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos, ¿sí? Al menos, y esta palabra es importante, al menos 2 piezas sean defectuosas. Al menos 2. Entonces, prestemos atención a cómo resolveremos este ejercicio. Me están pidiendo la probabilidad de que al menos 2 piezas de estas sean defectuosas. ¿Cómo representamos esto? X, ¿qué significa al menos? ¿Qué entendemos por al menos? Al menos significa que pueden ser 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7, 8 o 9 o 10 como máximo, que las 10 sean defectuosas. Es decir, esto sería la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Por qué mayor o igual que 2? ¿Cuáles son los números que son mayores o iguales que 2? Pues de 2 en adelante. ¿Estamos de acuerdo? La probabilidad, me están preguntando por la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? Yo debo de hacer sumas de probabilidades. Es decir, yo debería de hacer la probabilidad de que cuando X sea 2 más la probabilidad de que cuando X sea 3 más la probabilidad de que cuando X sea 4. ¿Qué significa esto? La primera significa la probabilidad de tener exactamente 2 piezas defectuosas, más la probabilidad de tener exactamente 3 piezas defectuosas, más la probabilidad de tener exactamente 4 piezas defectuosas, y seguir así
hasta llegar a sumar la probabilidad de que X sea igual a 10, es decir, la probabilidad de que las 10 piezas sean defectuosas. Pero fíjense bien que podemos darnos cuenta de que son muchos valores lo que tenemos que calcular, ¿sí? Concretamente 8 valores, es decir que tenemos que aplicar 8 veces esta fórmula. Pero para no complicarnos tanto, vamos a aplicar una de las propiedades que nosotros podemos determinar. ¿En qué sentido? Veíamos en videos anteriores la probabilidad de un evento complementario. Entonces vamos a resolverlo por esa vía, por el suceso complementario. Entonces, ¿de qué suceso o evento me están hablando aquí? Me están hablando del suceso de que la probabilidad sea mayor o igual que 2. Entonces piensen, ¿cuál es lo contrario de que salgan al menos 2 defectuosas? ¿Cuál sería lo contrario de que salgan al menos 2 defectuosas? Pues que salgan menos de 2 defectuosas. Es decir, que salga 0 defectuosas o una defectuosa. ¿Estamos de acuerdo que eso sería lo opuesto? Piénsenlo bien y razónenlo y se darán cuenta que sí tiene sentido. Si el evento es que salgan al menos 2 defectuosas, que vamos a entender que al menos es o 2 o más, entonces lo opuesto es menos que 2. ¿Y cuáles son los menos que 2? O 0 o 1. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, entonces si yo calculo la probabilidad de que X sea menor que 2? Estamos de acuerdo que sería lo opuesto de que sea mayor o igual que 2. Y esto es la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual que 1, que es justamente lo que resolvimos en uno de los literales anteriores. Entonces, fíjense bien de que vamos a hacerlo por esta vía. Una vez teniendo esta probabilidad, ¿qué es lo que hacemos? Pues para calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, hacemos 1 menos la probabilidad de que sea menor que 2. ¿Sí? Lo hacemos por el evento complementario. Muy bien. Entonces, nuevamente, comencemos. Una vez que ya hemos comprendido la forma en la cual vamos a resolverlo, porque resulta muy difícil sumar 8 probabilidades, esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. Entonces, aquí vamos a escribir la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 o al menos 2 es igual a 1 menos. ¿Cómo vamos a calcular esta probabilidad? Habíamos dicho que es la probabilidad de que cuando X sea igual a 0 más la probabilidad de que cuando X sea igual a 1. Y observen bien, lo coloco protegido por paréntesis porque antes está un signo menos. Aplico la fórmula y entonces aquí tengo 1 menos. ¿Cómo calculo la probabilidad cuando X igual a 0? Aplico la fórmula, observo que el N vale 10, en este caso el X vale 0, por P que es 0.05, elevado a la X que vale 0, por 0.95 elevado a la N menos X, es decir, N menos 0 que es 10. Más, aquí observemos, para calcular la probabilidad de que X sea igual a 1, obtengo 10 combinado con 1 por 0.05 elevado a la X que vale 1 por 0.95 que es 10 menos 1, que ese 10 menos 1 sería 9 y cierro. Me parece que dije que lo habíamos resuelto en uno de los literales anteriores. Me parece que lo confundí con uno de ejercicios que resolvimos en el video anterior. Entonces hagámoslo manualmente. Esto sería 1 menos. Calculo la primera probabilidad, que esto sería 10 combinado con 0 por 0.05 elevado a la 0 por 0.95 elevado a la 10. Esto me da como resultado, lo voy a escribir 0.5987 más y el otro haciéndolo 10 combinado con 1 por 0.05 elevado a la 1 por 0.95 elevado a la 9. El otro me da un resultado de 0.3151. Entonces esto sería igual a 1 menos, sumamos lo que está dentro de paréntesis,
0.5987 más 0.3151 y obtengo 0.9138. Haciendo la respectiva resta, tengo 1 menos 0.9138 y obtengo como resultado 0.0862. Esta es la probabilidad de que al menos dos de esas piezas salgan defectuosas, que podemos ver que es una probabilidad bastante baja. Muy bien, hagamos otro ejercicio.